Las leyendas generalmente tienen una base verídica, donde han habido muertes, encuentros con seres sobrenaturales o eventos realmente intensos que han marcado lugares o personas. Sin embargo, hay otras que se han formado para crear mala fama o aterrar a las personas para evitar que hicieran algo o que fueran a un cierto lugar. Nuestra siguiente leyenda es sobre la hacienda de Esquitlán y solamente ustedes tendrán la última palabra sobre si esto fue verdad o no. ¿Me acompañan? Comenzamos. Relatos mexicanos. Leyendas. Historia. Sucesos extraños. Eventos extraordinarios. Perversidad humana. Nos encontramos en 1815, año en que fue fusilado José María Morelos y Pavón, uno de los principales personajes del levantamiento de armas revolucionarios y quien acompañó al cura Hidalgo a dar el grito de independencia. En este mismo año nace nuestro personaje de la historia, don Pánfilo García. En una época de corrupción, maltrato, esclavitud, guerras, pobreza, de todo, este niño nace en una familia amorosa, hacendada, de fortuna, de buenos tratos, educación, etc. Pronto va creciendo y se va introduciendo en los negocios de la familia. Es un chico que aprendió a hablar francés y español. En poco tiempo de su vida, unos 20 años aproximadamente, conoce a la persona, al amor de su vida con quien se casaría, doña Francisca Muñoz, y junto a ella engendra dos hijos, una niña de nombre María de Jesús García Muñoz y un varoncito llamado Vicente García Muñoz. Todo va bien por aquellas épocas, los negocios, la empresa, las haciendas, la vida familiar, todo era muy bonito. En una época donde las mujeres no heredaban la fortuna del padre, en nada, no les tocaba absolutamente nada de la herencia, todo era heredada por el varón. Entonces su hija inteligentemente le pidió a su padre en vida que le hiciera una casa para que ella fuera a vivir, cuando él falleciera, que le tocara algo para ella. Su padre accedió y ahí es ahí donde empieza la construcción de la hacienda de Esquitlán. Esta hacienda empieza su construcción en 1868. La construcción de la hacienda comenzó con la capilla de la misma, por las creencias en aquella época tan fuertes que había. Esta capilla fue en honor de San Basilio. La capilla se terminó en 1901, pero fue hasta 1903 que fue bautizada, a razón de la muerte de la esposa de don Pánfilo, que obviamente fue depositada en la capilla. Y aquí, precisamente en esta etapa de la historia, es donde comienza la leyenda de don Pánfilo y la hacienda. ¿Por qué? Porque muchos dicen que a raíz de esto, muchos pretendientes trataron de conquistar a la hija de don Pánfilo por las ganancias, pero bueno, como ya habíamos mencionado, a la mujer no le correspondía nada de herencia, ¿verdad? Pero bueno, la leyenda dice que él, don Pánfilo, mató a todos los pretendientes de esta y se los echó a los puercos, porque no quería saber nada de ellos. La otra parte de la leyenda cuenta que hacía lo mismo pero con sus empleados. Sin embargo, hablando de una época donde los trabajadores trabajaban más de 18 horas, la paga era muy pequeña, no tenían derechos, la esclavitud estaba a flor de piel, la corrupción, o sea, eso era normal en una hacienda. Los pagos dentro de las haciendas se hacían con una moneda especial
que ahorita se están viendo en sus pantallas, esas monedas se cambiaban en la tienda de la misma hacienda. O sea, la hacienda no perdía. Era reciclada toda la situación ahí, ¿no? Y hay una ley, en particular la ley de Pernata, que le daba todos los derechos al hacendado sobre sus empleados. Esta ley incluye también el tener derecho sobre todas las mujeres de su hacienda, o sea, podrían tener relaciones con cualquier mujer dentro de su hacienda, sin ningún problema, sin ningún problema. Tengan muy en cuenta este dato porque más adelante lo vamos a sacar. Entonces, teniendo en cuenta esta parte donde eran maltratados, el trabajo era excesivo, la paga era muy poca, la pobreza estaba a flor del día, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy normal que las personas terminaran despreciando a sus dueños, a sus hacendados. Y también era muy normal de que empezaban a hablar cosas mal a sus espaldas de él, creando fantasías o leyendas o historias que probablemente no eran verdad, pero para ellos era bastante, me imagino que era como vivir en el infierno, en pocas palabras. Don Pánfilo era un hombre muy recio, muy trabajador. Sus familiares dicen que era muy honrado, pero sí era muy recio porque no permitía que hubiera flojeras o que no hicieran lo que tenían que hacer. Si las personas eran castigadas, era muy común en aquella época que los hacendados castigaran a sus peones, pero todo dentro de la normalidad de todas las haciendas de aquella época. Sin embargo, se fue creando esta leyenda en torno a él por ser muy recio en ese sentido. Otra parte de la leyenda dice que don Pánfilo hizo un pacto con el diablo, porque un empleado llegó nuevo con su esposa muy bonita y que según esto don Pánfilo se enamoró perdidamente de la chamaca y pues que quería tener relaciones con ella. Y para eso tuvo que hacer un pacto con el diablo para que le entregara a la muchacha. Algo que es absolutamente incierto por la ley que ya hablamos, donde tenía todos los derechos sobre sus empleados. En dado caso, si él hubiera deseado eso, simplemente lo hubiera tomado y ya. No tendría necesidad de hacer ningún pacto con ningún infierno, ni nada, ni demonio, ni nada. Otra parte de esta leyenda es que en la hacienda tenían gárgolas en forma de demonio. Entonces la gente obviamente se asustaba por estas imágenes y creían que era parte del pacto que él tenía con el demonio. Obviamente muchos fueron destruidas, violentadas por el miedo que se tenía ante esto, ¿no? Pero según las tradiciones de las gárgolas, son para proteger el lugar, la hacienda, alejar las malas vibras, irónicamente, ¿no? Y una característica muy particular es la fuente que tienen en la sala principal, o sea, en la entrada principal de la hacienda hay una fuente en forma de Cupido, un angelito, un niño angelito, que tiene la mitad con un cuerno y la otra mitad con una caracola y la otra mitad con un tridente. Ahorita la están viendo en sus imágenes, también está en esta fuente, ¿no? Pero muchos dicen que es mitad demonio y mitad ángel, o sea, como haciendo referencia del mismo pacto, ¿no? Pero según los arreglistas de la Fondière du Val de Osnay, y perdonen la pronunciación, esa fuente representa a un infante alado que sostiene en la diestra y en lo alto un pequeño cuerno, simbolizando la abundancia, y en la siniestra un pequeño tridente, arma de Poseidón o Neptuno, como un tributo de las deidades que rindieron homenaje al amor. Así es que, bueno, una cosa es lo que dice la historia y las creencias y las tradiciones, y otra es muy diferente lo que dice la gente y sus miedos, ¿no? Otra parte de la leyenda es que este hombre fue tan malo, pero tan malo, que ni la tierra lo quería.
O sea, según el día en que falleció este personaje, don Pánfilo García, lo fueron a enterrar al cementerio del pueblo y todo, pero al momento de meter el féretro, la tierra lo escupía. Lo intentaron otra vez y la tierra lo escupía. Una tercera vez y la tierra lo escupía. Al ver esto y cansado ya la gente, dice la leyenda que lo fueron a tirar al cráter del Yolo, un antiguo volcán extinto al oriente de Tulancingo, Hidalgo. Pero aquí es donde entra la historia y los hechos, ¿no? Porque don Pánfilo, el día de su muerte, que fue en 1907, fue enterrado junto a su esposa en la capilla de la hacienda. Entonces, hasta la fecha, él ahí sigue con sus familiares que siguieron enterrados ahí, ¿no? Bueno, que se agregaron a la capilla. Obviamente, la casa cuando don Pánfilo muere no estaba terminada. Ese trabajo le tocó a terminarlo a su hija, doña María de Jesús, llamada cariñosamente Jesucita. Posteriormente fue heredada a otros de sus familiares y hubo un momento donde esta hacienda fue extraída o quitada por el ejército, volviendo a las guerrillas y todo, de que tomaban las haciendas, pero de ahí en adelante pues la familia la volvió a recuperar y todos felices y contentos, ¿no? Pero aquí el punto es, realmente la leyenda de la hacienda de Esquitlán, donde dicen que hay espantos y muertos y todos los asesinatos que hubo, probablemente no sea verdad, ¿no? Todas las bases, los hechos y la historia demuestra de que sí hubo violencia, como en aquella época, en cualquier lugar de aquella época. Y sí, era un hombre muy recio, muy estricto, pero también era un hombre, según sus familiares, muy correcto y honrado. Entonces, se creó mala fama por su forma de ser, pero de eso a tener pactos, pues no. Y la evidencia está en que está ahorita en la capilla de la hacienda, no está tirado allá por el volcán. Entonces, eso ya les corresponde a ustedes decidir si esta leyenda es verdad o no. Así es que muchas gracias y tengan muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Y nos vemos otro día. Bye.